Muchísimas gracias, Pepe, por invitarme a tu blog, a tu programa. Y yo creo que a las grandes preguntas, respuesta sencilla. La energía nuclear no es una energía verde o renovable. No lo puede ser por el hecho de que vengan a decirnos que no emite CO2, que no es el único criterio. La energía renovable creo que debemos de considerarla aquella que proviene, en primer lugar, de fuentes permanentes que provee la naturaleza, que son inagotables, como es la solar, la eólica, todas las energías que tenemos, y además son unas energías que no producen un gran impacto en el planeta, en nuestro sistema de vida, en nuestro medio ambiente, en nuestros paisajes, en nuestros ríos, en nuestra vida. Y la energía nuclear, por su propia definición y su propio procedimiento, generar no los problemas de seguridad que pueda haber, que porque son puntuales, evidentemente, aunque grandísimos cuando se producen, pero su vida ordinaria, la generación de los residuos, genera la necesidad de respuestas que sí impactan mucho en nuestras vidas y en la naturaleza. Y en Andalucía podemos dar cuenta de ello porque tenemos un espacio dedicado a los residuos de las centrales nucleares españolas, el Tenemos Cabril. un cementerio nuclear, No ¿no? podemos... ¿Qué? Perdón. Tenemos un cementerio nuclear, ¿no? Claro, cementerio, almacén nuclear, como se le quiera llamar, es verdad que es de residuos de media, baja y muy baja en el Cabril, pero nosotros hemos aportado ya mucho al debate nuclear y más que seguiremos aportando, porque es uno de los grandes problemas de la energía nuclear, y es que sus residuos tienen unos periodos medios de vida que se tasan en siglos. Durante siglos soportaremos esos residuos radiactivos. Y ese es el gran impacto de la energía nuclear con el que contamos, con el que debemos gestionar, pero también es lógico que haya un discurso que diga que hay que medir, que hay que parar ese tipo de impacto y que hay que transicionar a otro tipo de energías que también las tenemos, y especialmente en Andalucía. Somos una gran potencia mundial en energías renovables, pues en Andalucía debemos de ser pioneros en ponerlas en valor e ir transicionando desde la nuclear hacia las energías verdaderamente alternativas, las energías verdaderamente verdes. Enrique, hemos organizado un debate en el que hay científicos, en el que hay investigadores, en el que hay gente del Consejo de Seguridad Nuclear que representa los intereses del mundo del ecologismo y el mundo de los ciudadanos. Y lo más importante de todo es saber hasta qué punto no va a primar, como pasa siempre, el mercantilismo, la economía, el que hay que comer y hay que salir adelante, hay que calentarse y hay que llevar adelante la industria, frente a aquellos que entienden que, por ejemplo, con las renovables en Andalucía podríamos hacer muchísimo más de lo que se ha hecho hasta ahora. Es decir, hay salidas para una situación de crisis, para cuando alguien nos cierra el grifo del gas ruso, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos de la energía nuclear? ¿De dónde? ¿De Francia? ¿Se la compramos? Al final no iban a hacer las centrales, se quedan los ciudadanos, no están al día de todo lo que pasa realmente en esta historia. ¿Y qué pasa en esta historia? Hay dos formas. ¿Cómo lo ves? Ahí yo creo que tiene que haber dos formas de enfocarlo. En primer lugar, la de los procesos normales, normalizados, lo previsible, y después, por otro lado, lo imprevisible. Respecto de lo previsible, creo que hay que enfocarse desde el punto de vista de la transición paulatina, constante y fuerte, con la apuesta también constante y fuerte de todos los gobiernos, para empezar a alcanzar la auto base a las energías renovables. Y ese es el proceso lógico y normal al que nos vemos abocados, y en el que hay discursos falsos, discursos que nos quieren vender que la nuclear es verde, y no es que no emita CO2, pero es que no es verde por los residuos que genera y porque no proviene de fuentes naturales y porque no es renovable permanentemente. Y por otro lado, tenemos las situaciones excepcionales, que la respuesta la da el mismo proceso al que debemos de atender.
el de la autosuficiencia. Si hemos aprendido algo de la invasión rusa de Ucrania, de que Europa dependía tremendamente de terceros países en múltiples materias. Y la Unión Europea, el Consejo, la Comisión, el Parlamento han reaccionado y han determinado que se necesita tener una propia capacidad de autoabastecimiento para no sufrir, como les ha pasado a muchos países, a nosotros, por suerte, no, porque estábamos mejor preparados y hemos adoptado mejores procedimientos que nos han permitido tener suficiencia energética, incluso tener energía al precio más competitivo de Europa, pero sí es verdad que hay países en Europa que lo han pasado muy mal, sobre todo más a la zona del este, por falta de abastecimiento. Bueno, pues eso había que solucionarlo. Y esta autosuficiencia quizás sea la gran respuesta también, no solo para empezar a ser generadores y consumidores de energía más limpia, sino también para empezar a ser más independientes y no estar tan sometidos geoestratégicamente de otras grandes potencias, como pueden ser Rusia, China, Estados Unidos, todas las grandes potencias mundiales que tienen la capacidad de vincular nuestras decisiones en base a su propia poderío energético. El panorama mundial, nunca mejor dicho, no es muy distinto al que tenemos en Europa. Sin embargo, al final vemos, por ejemplo, que uno de los países que más negocio está haciendo con la crisis de la energía es Estados Unidos. Nos vende el gas mucho más caro de lo que está en el mercado en este momento y no tenemos más remedio que comprarlo o llegamos a acuerdo para comprarlo. Esto es una relación, una decisión de la Unión Europea. Sí. Y al final uno se pregunta si no es una cuestión de dinero. Siempre terminamos en el dinero. Bueno, hay quien le mueve permanentemente el discurso económico, pero sí es verdad que los posicionamientos están siendo claros, algunos más conscientes y otros menos, ¿no? En un debate reciente había quien argumentaba partidos de derecha y ultraderecha en el Parlamento que intentar acabar con las nucleares no tenía sentido porque había países que estaban apostando claramente por las nucleares, dentro y fuera, y me ponían el ejemplo de Francia, yo le ponía el ejemplo de Alemania por contrastar, o el ejemplo propio de España, en el que hay un proceso de transición acordado con las propias empresas nucleares para que en un periodo suficiente de tiempo y el más corto posible estas centrales vayan cerrándose. Y ponían como ejemplo, y me llamaba mucho la atención cómo le servía como paradigma la situación de un país que era la mayor apuesta actualmente a nivel mundial con las nucleares, que era China. Con lo cual, pues yo no dejaba de salir de mi asombro y les planteaba que, bueno, que en qué proceso ideológico la extrema derecha acababa convirtiéndose en comunista, que me explicara a mí cómo había hecho ese debate interno para aceptar las políticas del país que más centrales nucleares estaba construyendo ahora mismo. Aparte de la broma política de cómo un extremo y otro acaban uniéndose, que eso es muy fácil de entender. A mí siempre me decía un gran político de aquí de mi tierra, gran maestro, me decía que esta era mi mano izquierda y esta era mi mano derecha, que se podían alejar mucho y no verse, o que tan sencillo como esto se podían unir. Pues bueno, quizás así muy visualmente se explique cómo los extremos pueden llegar a tocarse tan fácilmente y cómo los hombros no se llegan a tocar nunca, porque en medio hay un cerebro que distribuye las ideas, ¿no? Es verdad que tenemos discursos muy, muy manipulados en base a los poderes económicos, pero aunque haya zonas del planeta que no están por la transición, creo que Europa sí ha apostado fuerte por la transición energética y que debe de seguir en esa línea, porque además es lo que corresponde, es lo que nos está marcando el propio proceso natural, este proceso de cambio climático forzado por la acción humana, y debemos de darle una respuesta igualmente fuerte por la acción humana.
Si Europa es un pequeño continente, pues quizás sirva como un gran ejemplo para Estados Unidos, para China, para los grandes productores internacionales, y quizá cambiemos esa dinámica. Los encuentros internacionales a veces no nos dan mucha esperanza, pero hay que insistir. Enrique, cuando hemos planteado esta entrevista y esta tertulia, a la vez lo hemos hecho conscientes de que abordamos un tema que para mucha gente puede resultar árido, pero no es tan árido. Nos jugamos muchísimo con todo este tema, ¿verdad? Hombre, nos jugamos a nivel de presente, nos jugamos que la vida empieza a cambiar. Nos jugamos que de verdad nos estemos preparando, que de verdad estemos aprovechando en este mismo momento toda la potencialidad que tiene nuestra tierra. Andalucía podría ser una tierra muy rica, una tierra con un desarrollo enorme dentro de no muchos años, si nos preparamos ya a aprovechar los recursos infinitos que tenemos. Infinitos. No hablamos de grandes balsas bajo fondo de tierra, de combustibles fósiles. Hablamos de recursos infinitos, de los naturales, de los que sabemos que vamos a tener siempre. Y por más que se les critique de que si son recursos que no están permanentemente, si están permanentemente. Hay un dato, por ejemplo, de la eólica, que hay quien dice que cuando no hay... Bueno, los datos, aunque no ha habido ni un solo segundo desde el año 2017, creo recordar que era, desde el 1 de enero de 2017, ni un solo segundo en el que no se haya producido energía proveniente de la eólica en nuestro país, ni un solo segundo, permanentemente. Pero es que con la solar ocurre igual. Por la propia tecnología de la energía solar, la gente siempre dice, es que de noche no se produce energía solar. Mentira. Lo que se recibe y lo que se acumula durante el día, durante los periodos que haya menos luz o que sea de noche, también se está produciendo energía con la energía acumulada en los periodos de luz. Con lo cual, esa energía permanente puede convertir a esta tierra en una potencia mundial productora de energía renovable. La duda es, ¿estamos haciendo desde todos los gobiernos lo necesario para convertirnos en eso? Y ahí es donde está nuestra gran crítica. El gobierno de Andalucía tiene un discurso que le podemos comprar cualquiera, pero tiene una acción que consiste en no hacer nada. Están dejando pasar el tiempo y estamos perdiendo una gran oportunidad. Independientemente también del impuesto al sol famoso que nos hizo perder muchísimo tiempo, ¿verdad? Claro, es que con los discursos de buenas palabras, los discursos que le gusta a todo el mundo oír y decir que somos medioambientalistas, que defendemos la ecología, que tenemos una revolución verde en Andalucía, pero que después no la vemos, contra eso después están los hechos de los mismos que venden ese discurso. Y esos hechos son, por ejemplo, el impuesto al sol que puso el gobierno de España cuando gobernaba el Partido Popular y el presidente era M. Rajoy. Crea un impuesto al sol después de haber vendido a inversores internacionales las bondades de España y estos inversores internacionales haber venido a nuestro país a dejar miles de millones. Ocurrió lo lógico, todos estos inversores, además de irse de nuestro país, denunciaron a España, al Reino de España, ante las Cortes Internacionales. Y pues la última vez que miré los laudos internacionales en cuanto está acumulado las condenas para nuestro país, creo que estaban en 15.000 millones de euros que van a venir ahora, más lo que se lleve pagado ya, 15.000 millones de euros próximos a pagar a esas empresas porque el Partido Popular les engañó, les dijo que vinieran a España a invertir y después les puso un impuesto al sol, que inmediatamente hubo que retirar, evidentemente, porque no entra tampoco en ninguna cabeza humana que potenciemos las energías renovables y lo que hacemos es gravarlas. Ni con gravámenes ni con faltas de inversiones, que es otro de los grandes déficits que tienen los gobiernos del Partido Popular o el gobierno del Partido Popular en Andalucía. En la Consejería de Industria, Energía y Minas, por ejemplo, te doy un dato, la financiación de esta consejería en el 95%
el presupuesto, el 95% del presupuesto de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía proviene de los fondos que le envía el Estado y la Unión Europea. La Revolución Verde de Juanma Moreno le da para poner un 5%. Mientras que no se lo paguen, no es verde, no es renovable, no es ecologista. Si le mandan dinero, pues entonces ya sí te vende el discurso del ecologismo. Por más que nos vendan ruedas de prensa, por más que se hagan fotos, por más que hagan actos muy bonitos con sectores empresariales, que está muy bien promoverlo y que eso también es parte de la política, hacer una buena imagen de nuestra tierra, pero después está el creérselo. Ni una sola de las medidas verdes, ni una sola de las medidas energéticas de transición que se han llevado en Andalucía han contado con un apoyo autofinanciado de fondos propios de la Junta de Andalucía por parte del gobierno de Moreno Bonilla. Con lo cual la revolución verde en realidad solamente puede ser una cara verde. Queda la cara cuando vemos la falsedad del discurso, cuando la contrastamos con los hechos. Tan verde como el Grinch, ¿no? Sí, verde que te quiero verde, verde viento, verde rama Tú y sabes, verde la cara que hay que tener Enri- para mentir. Enrique, si le hago una El pregunta, green de los hoyos de señor Moreno. eh, si le hago una pregunta, hay una inteligencia artificial que se llama GPT 4.0. Es ¿Perdón? el modelo más poderoso de inteligencia artificial de OpenAI, de la empresa más importante, y está especializado en preguntas matemáticas, físicas y sobre todo de tecnología. Si le pregunto qué perspectivas tenemos en torno a la energía nuclear en España y en Andalucía, ¿qué crees que me puede responder? Perspectivas. No se puede hablar a corto plazo, evidentemente. Con la energía nuclear hay unos plazos que acordó el gobierno con las empresas Para su para cierre, el cierre de las nucleares, pero evidentemente todo esto depende de los tipos de gobierno. El Partido Popular no ha tenido ningún problema en anunciar que va a promover la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, más allá de los plazos que las propias empresas habían aceptado en un escenario de cierre de las nucleares para paulatinamente toda la producción que genera las nucleares ir supliéndola por producción de energía renovable. Mucho me temo que si el Partido Popular ya habla abiertamente desde su oposición y desde los gobiernos autonómicos que ejercen de oposición al gobierno central, que es lo que hacen, no trabajan, ejercen de oposición complementaria, pues si desde ambos sitios se dedican a decir que van a alargar la vida útil de las nucleares, es que lo van a hacer el día que puedan. Y eso lo deben de saber los ciudadanos a la hora de poner papeletas en las urnas. Si se está votando por más nucleares, por tanto, por más residuos nucleares en Andalucía, o si se quiere votar por otro sistema a base de renovables, de una transición energética que nos lleve a la autosuficiencia total con energías renovables. si tuvieras que hacer una pregunta a la inteligencia artificial sobre este tema, ¿qué pregunta le harías? A nivel matemático, A nivel o matemático, a nivel es que industrial, a nivel medioambiental, a nivel que tú quieras. ¿Qué pregunta le harías? ¿Qué te gustaría saber? ¿en cuánto tiempo seríamos capaces de alcanzar la autosuficiencia energética? Muy bien. El periodo mínimo para alcanzar la autosuficiencia energética. Ahora no va. No hablo de España porque no somos una isla, entiendo que sería a nivel europeo al menos. Me gustaría saber en cuánto tiempo podemos alcanzar la autosuficiencia energética en España y en Europa. ¿Qué datos puedes aportarme resumidamente al respecto? Adelante. ¿Ya me está contestando? Muy interesante este proceso. Estoy con los Y dedos cruzados, que no nos diga mucho tiempo. pues con datos. No le he dicho limitación del informe. El informe lo vamos a publicar en la página web.
pero tengo datos muy interesantes que son valoraciones que hace conforme a la inteligencia. Tenemos algunos datos que la propia Unión Europea en sus políticas ha marcado. Todos conocemos 2050, la Unión Europea no, las Naciones Unidas en sus conferencias ha marcado que en 2050 pues debemos de haber transicionado en muchos aspectos de nuestra sociedad al uso de las energías y de los protocolos y los procedimientos y la forma de vida renovable. Entonces 2050 es un gran año, son Bueno, 26 años para ello. Pero será verdad, es la gran duda, ¿no? ¿Cumpliremos? ¿Seremos eficientes? me dice, ¿Estaremos en lo que hay que estar? me dice, ya lo tienes tú en tu WhatsApp, tienes el informe completo, un pequeño memorándum, que en España y Europa hay un fuerte compromiso para aumentar la capacidad de energías renovables, reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia energética. La Unión Europea ha establecido metas ambiciosas para la Agenda 2030. Es lo que nos cuenta y nos viene a decir que es muy complejo alcanzar la suficiencia energética y que nos va a costar mucho, mucho. Hay factores políticos, hay factores no políticos, los tienes ahí ya publicados en tu WhatsApp, pero me temo que el informe, que lo vamos a publicar, lo que viene a decirnos es que esto es más complejo de lo que parece y que no alberga mucha esperanza de que alcancemos la autosuficiencia en un plazo breve de tiempo. Era previsible, pero lamentable también lo es. Yo hay veces que con las actitudes con las que nos toca luchar, siempre les Pero dicen la una pregunta que película. hago exactamente es, ¿cuándo crees que alcanzaremos la suficiencia energética, la autosuficiencia energética en España? Sé lo más preciso posible y resumido. Gracias. Es alucinante. Dice, alcanzar la autosuficiencia energética en España depende de muchos factores, complicados todos. Avances tecnológicos, políticas gubernamentales, inversiones, energías renovables, cambios en la filosofía y la integración de la energía en el funcionamiento de la economía española. Y según las tendencias actuales y los planes del gobierno, podría ser posible, ojo, alcanzar un alto grado de autosuficiencia energética a mediados de la década de 2030, pero lograr una autosuficiencia total es un desafío muy a largo plazo y dependerá de la capacidad de almacenamiento de energía y de innovaciones tecnológicas adicionales. Estos cambios están sujetos a muchas variables, por lo que es solo un estimado y no hay forma de concretar de una forma fehaciente el dato, el plazo y el tiempo en el que se conseguirá la autosuficiencia energética. Poco optimista esta inteligencia artificial. Sí, yo entiendo que deja abierto un poco el campo diciendo que se está en el camino, que hay un plazo en el que veremos resultados, cambios, en los años 30 y para 2050 se verán más cambios, pero también deja abierta la posibilidad, que es muy lógico, muy humano, porque somos así de imperfectos, de que no podamos cambiarlo todo, porque eh, son procesos más largos los cambios, no solo de las conciencias, sino también los cambios de las fórmulas de producción. Y ahí es donde, claro, la conciencia a lo mejor de los más poderosos deben de hacer mucho para sí mismos y los demás tendremos que hacer conciencia desde lo pequeño, desde lo mundano, desde nuestra pequeña realidad, para poner todos. Es No es, lógico, ¿no? no es del La todo, respuesta que... no es del todo negativa la respuesta, porque dice que con un poco de habilidad y con todos estos factores múltiples, a mediados de la década de 2030 podremos conseguir un cierto grado de autosuficiencia energética, sobre todo en España, donde dice que ya ha avanzado notablemente la integración de energías renovables como la solar y eólica en su matriz energética. Y esto es un avance muy importante con respecto a otros países de la Unión Europea. Esto sí lo destaca. Algo estaremos haciendo bien. Pero sí, se está haciendo bien, pero se está haciendo todo, en todos lados, en todos sitios. Yo hay dudas que siempre intento debatirlas con el gobierno de la Junta de Andalucía, dándole muestras de, de la falta de impulso
por parte de este gobierno. Y yo no es que quiera criticarles por criticarles y para quitarlos ellos y ponernos nosotros, no va de eso. Esto va de no perder el momento, de no dejarlo pasar. De, primero porque es necesario y segundo porque es una gran oportunidad. Y, y no quiero que Andalucía crezca a menos velocidad que pueda crecer cualquier otro territorio en esta materia de la transición energética, de las energías renovables, de la revolución verde. Ni siquiera voy a decir que crezca más rápido Andalucía, voy a decir que crezca igual, pero lo digo siendo consciente de la gran oportunidad que supone para Andalucía. Cuando hablamos de renovables como la solar, eh, te lo dice alguien que es de Huelva, que está catalogada como la ciudad europea con más horas de sol al año. Ese dato cierto y que se reitera cada año debe de traducirse en oportunidad y en aprovechar tantas horas de sol al año. Somos una tierra en la que 6 de 8 provincias tienen costa y por tanto el efecto de vientos, de mareas, que debe de ser aprovechado de una forma responsable, porque esa es la otra parte del discurso. Nosotros debemos de promover toda la transición energética y la revolución, pero hay que hacerlo de una forma también responsable y respetuosa. Respetuosa con los procedimientos que tienen que ir cambiando, pero respetuosa también con el medio ambiente, con otras fórmulas de producción, con energías, con industrias tradicionales. Es fácil, no es difícil. Lo único que tememos que toda esa fuerza de crecimiento que podría estar desarrollándose en Andalucía, pues no se está dando porque la actitud es de una política de postureo, Mm, mucho discurso y pocas acciones. Bueno, nos ha quedado una entrevista muy mona, como diría el otro, y muy completa, pero que la vamos a emitir al completo, evidentemente, porque merece la pena. Y solamente nos queda un detalle. Sabes que en la mesa se sienta ahora mismo, te han estado escuchando gente del Consejo de Seguridad Nuclear, gente del movimiento ecologista, que nos escucha también la persona que ha llevado todo el proceso, la tutela del proceso de descontaminación de Palomares, que ha sido muy complicado, un episodio nuclear que revela los peligros que esto tiene y fundamentalmente pues gente con inquietudes que podemos compartir, casi seguro. Y me ofrezco a aprender y a ser portavoz en una institución como el Parlamento de Andalucía. Para mí importantísimo porque refleja la lucha de un pueblo, la consecución de su autogobierno, la consecución de la capacidad de dirigirse a sí mismo. Todo eso se refleja en el Parlamento de Andalucía, el poder legislativo andaluz. Y yo encantado de poder ser portavoz, no socialista, portavoz del conocimiento, porque creo que hay mucho que enseñar en el Parlamento. Ya a veces muchas de mis intervenciones empiezan por comentar lo obvio, comentar que hay un cambio climático, que sí, que lo dice la comunidad científica, aunque a veces me rebatan que haya científicos que digan que no. Bueno, el 99% de la comunidad científica dice que hay un cambio climático que se debe a la acción del hombre y a veces empiezo explicando en qué consiste eso, términos fáciles, porque hay que hacer pedagogía contra los discursos que van en otra línea, que van en la línea de la destrucción, del ataque, de no aceptar la realidad que vivimos, pues porque están en otras dinámicas de defensa de intereses macroeconómicos de ciertas élites que se traducen, bueno, pues en discursos pequeñitos, muy reaccionarios en parlamentos como el nuestro. Yo encargado Enrique, de... Sí, tienes cita dentro de 2 semanas, no con tu médico, sino con tu equipo de expertos sobre temas industriales y temas de medio ambiente y los asuntos que nos preocupen, que podemos tocarlos con libertad. Bienvenido, te lo será un vuelvo placer. a reiterar. Y bueno, no te retires, hacemos el momento Frozen, que nos quedamos mirando a la cámara mientras la señorita deja la grabación. Pero ha sido un placer tenerte aquí
conocer yo voy a decir una nueva cara porque de cara a muchos ciudadanos quizás no sepan quién es Enrique. En Huelva sí, lo conocen suficientemente, pero en el resto de Andalucía hay mucha gente que se va a preguntar muchas cosas. Por ejemplo, cosas que nos hemos hecho aquí, que nos hemos interrogado y que van a estar publicadas en breve en nuestra página web, donde pondremos perfectamente la entrevista, la tertulia, para que tú puedas seguirla y mucha gente y nada más. Ojalá todo llegue cuando tenga que llegar y ojalá que los que no estén en contra, sino a favor del medio ambiente, tengan algún huequecito más en la sociedad actual, que es lo que deseamos todos. En fin, Creceré. un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchísimas gracias.